Con tan solo 17 años, esta zaragozana voló del nido aragonés para estudiar en Barcelona. Pero esta maña es de grandes vuelos y hace 3 años decidió cambiar el Mediterráneo por el Pacífico. Sunshine Coast es donde Paula amanece cada día. Hola, Pauli. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues muy bien, aquí estamos, volando un poquito. Disfrutando, veo. Sí. Pero qué pasada, ¿cómo sube? Sí, puedes subir hasta 800 metros. Mira, aquí estamos nosotras. ¿Y este sitio tan espectacular que nos estás enseñando? ¿Qué es? ¿Dónde estamos? Pues estamos en Bathering Falls. Está, nada, 15 minutos de la ciudad. Aquí en Sunshine Coast es todo así. Habrás visto con estos sitios increíbles. Sí, la verdad que aquí en Australia hay unos sitios impresionantes. Y visto desde arriba, increíble. ¿Hay alguno que te haya llamado especialmente la atención? Pues mira, Noosa, que está aquí en Sunshine Coast, un poquito más al norte, el National Park, que es impresionante, ¿Sí? y Fraser Island. La isla de arena más grande del mundo. Sí. ¡Qué bueno! Preciosa. ¿Quieres que llamemos al pájaro de vuelta? Sí, vamos a traerlo. Ahí lo tenemos. Espectacular. ¿Y por qué razón te fuiste de Aragón? No sé, siempre he sido, ¿no?, un culo inquieto, que decimos, y yo quería viajar. Primero me fui a Barcelona, estuve allí durante 3 años y luego dije, necesito más, ¿no? Quería aprender inglés y dije, ¡buah, qué pasada! Me voy. Para poder venirte aquí, ¿qué tipo de papeleos tenías que hacer? Porque aquí las visas son complicadas de conseguir. Sí, bueno, la verdad que al principio, si quieres venir como estudiante, sencillo. Reservas el curso, aplicas por la visa y ya está. O sea, que este tipo de visa requiere que hagas un curso. Sí, exacto. Tienes que estar aquí estudiando y luego además puedes trabajar 20 horas. ¿Son muy cerrados en este tipo de...? Están poniendo muchas restricciones. Antes era como más abierto, era más fácil conseguir una visa para vivir aquí, pero ahora están como intentando reducir. Supongo que todo el mundo quiere venir a vivir aquí. Hombre, la verdad es que es un lujo. Sí, no, la verdad que se vive muy bien, la calidad de vida está muy bien. Se te ve contenta, ¿eh? Muy contenta. Bueno, esta es mi casa, os la enseño si queréis. Sí, sí. Mira, aquí tenemos la sala de estar, bueno, el salón. Qué bonita. La cocina. Sí, la verdad que me gustó mucho. La vi y dije, tiene que ser para mí. Bueno, la compartimos varios, 11. 11 personas. Sí, pero ya ves, siempre está así de tranquila. ¿Sí? Sí. Pues eso es un logro, ¿eh? Ya, la verdad que sí, la gente aquí es muy respetuosa y da gusto. En Aragón estaríamos aquí 2 o 3 cantando, seguro. Ya, eso sí. Mucha más juerga. Tenemos arriba también una zona con billar, la piscina. Aquí la tenemos. Esto es muy normal aquí, ¿verdad? Sí, esas casas así grandes, con piscina. Ves esta casa tan grande y dices, cuesta mucho, pero no. Claro. Pues tienen un precio entre 150 euros a la semana, más o menos. ¿Y esto de pagar semanalmente? Todo se cobra semanalmente en el trabajo, se paga todo semanalmente. Sí, el gimnasio lo paga semanalmente también. Sí, la verdad que está bien, ¿eh? A mí me gusta. Y bueno, os enseño mi habitación. ¿Pasar? ¿Desde tu ventana saltas a la piscina o no? Sí, alguna vez he pensado en hacer balconing, pero... ¿Y esta habitación tan bonita la compartes o...? Sí, la comparto con mi novio, Rafa, y llevamos 2 meses viviendo y estamos muy contentos. ¿Y has conseguido hacer casa, familia? Bueno, no como en Aragón, ¿no?, que tienes tu familia, pero sí que tengo amigos que considero pues ya como familia, ¿no? Aquí cuando no tienes tu familia cerca, como que tienes que hacer tu grupo, ¿no?, de familia. Porque a tu familia, ¿hace cuánto que no la ves, por ejemplo? Pues hará casi un año, hará un poquito menos, sí. La verdad que se echa de menos. Están lejos y aunque hables por WhatsApp y por teléfono, el contacto y todo eso es diferente. El estar cerca, un abrazo, todo eso se nota. Mira, si quieres te enseño fotos que mi madre me manda un montón. Además, hace poco ha nacido una primita y... ¿Ah, sí? Sí, mira. O sea, que no la conoces todavía. No, en persona no. ¿Y cómo se llama? Se llama Lara. Esa es mi madre con mi prima. ¿Qué te dicen ellos de que estés aquí tan lejos? La verdad que aquí se vive muy bien. Me echan de menos, ¿no? Pero se alegran por mí. Estoy esperando a ver si me dan respuesta a la guardería y si pues no qué me busco guay, algo por seguro mi que cuenta. sí. Bueno, Paula, ¿es una amiga tuya? Sí, bueno, ella es Marta. ¿Española también? Sí. Encantada. ¿De Granada? O sea, que tú también eres una de esas 78.000 estudiantes que vienen aquí a la costa este a probar un poco de suerte y a trabajar. Sí. He estudiado educación infantil
y estoy acabando ya la semana que viene y voy a empezar a trabajar en una guardería como educadora. ¡Qué bien! Y estoy esperando a empezar con mucha ilusión. ¿Y tú has encontrado trabajo, Paula? Pues sí, mira, ahora he empezado a trabajar en una empresa de diseñadora gráfica y marketing, que es lo que estoy estudiando. Estoy estudiando a distancia. O sea, ¿estás trabajando de lo que estás estudiando sin haber acabado todavía? Sí, bueno, llevo 1 año y medio de carrera. Pues qué suerte, ¿no? Sí. ¡Qué alegría! Muy contenta. ¿Y con este trabajo solo de 20 horas se puede vivir? ¿Da Aquí suficientes? Sí. Aquí sí. En Australia está bastante bien pagado y la verdad es que con poquitas horas sobrevive. Sí, con un Es trabajo. lo que más me gusta a mí, porque a mí me gusta trabajar poco y vivir bien. La verdad. Es una muy buena filosofía. A modo general, ¿cuánto puede cobrar un estudiante Pues que viene aquí a buscarse la Cobramos vida? lo mismo que un australiano. sí, son bastante justos, ¿no? Y yo creo que igual un salario de media jornada, pues unos 1.200 euros al mes, una cosita así, por 20 horitas. Pues Así no que está nada bastante mal. bien, sí. Está muy bien. Pero ¿y ese sueldo va en consonancia un poco con el nivel de vida? Sí, yo diría que aquí lo más caro es lo que es comer fuera. Sí. ¿Vale? Pero el supermercado yo no veo diferencia No. con España, sinceramente. ¿Tú no tienes zapatos? ¿Qué ha pasado? Y es que a mí me encanta ir descalza. Jamás estaré tan a gusto en el mundo como descalza y desde que llegué aquí los zapatos para mí no existen. Yo me pongo así mona para la tele, pero sin zapatos. No me gustan. Y aquí todo el mundo va descalzo, puedes entrar en las Sí. tiendas descalzo, puedes pasarte el día, literalmente todo En el día el descalzo, súper, en cualquier lado. y sí. nadie te va a mirar jamás raro. Entonces yo lo he aprovechado y lo Muy bien, me disfruto parece. muchísimo. There will be no years of silence in the shadow of regret. I won't let a soul betray me. Háblale aquí de esta curiosidad de este monumento. Pues este monumento lo hicieron en conmemoración a los caídos en las batallas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y aquí celebran el Anzac Day en honor a los caídos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad que son muy patriotas y vienen aquí y se visten así como... Se ponen Sí. los que han estado en el ejército y eso, se visten de traje y vienen, ponen todo esto, se llena de sillas, hacen la ceremonia, que es como a las 4 de la mañana Sí, o algo así. muy pronto. Mira, aquí pone el monumento en memoria de los veteranos y los Sí, los soldados en la guerra. no, que eso se- no que dice, se dice murieron. los mantenedores de la paz, pero es que eso no sé en español cómo se dice. Los que mantienen la paz, pero tampoco me lo quiero inventar porque si alguien entiende inglés va a decir mentirosa. ¿Queréis que le preguntemos a este señor a ver qué opina él? Bueno, podemos intentarlo. No voy a sé. contar mucho. ¿España? ¿Españoles? Nos gustaría saber un poco qué sentís los australianos respecto a esto. ANZAC, it's the initials of the Australian and New Zealand Army Corps. Australia forma parte del gobierno británico. Sí, originalmente. What are we Where are gonna the do coins? with all the coins that show the Okay. the Queen Elizabeth face? Yeah, it's confusing, yeah. We're a wholly independent country, but we still have a strong relationship with Britain, and we still recognise the Queen, but she has no power. Like a symbol. But no, that's right, yeah. Ok. Hola, cariño. How are you? Hola, Rafa. Nice to meet you. Nice to meet you. How are you doing? Not bad. Have a few minutes of flight, so I try to make the most of it. You're in the beach, so I cannot complain. ¿Y tu chico de dónde es? ¿Está aquí? ¿Es de Australia? Bueno, él es brasileño. I came here like 2 years ago because I was sick of my job and I wanted to change my life. I also want to learn English, so I decided to come here. It's very common that Brazilian, Colombian people, Latin people come to Australia. Yeah, it's become more popular. I think before they used to go to US or even Ireland. En un sitio como Australia, que hay 27.000 kilómetros de costa, Sí. ¿qué se puede hacer? Pues puedes hacer de todo. Mira, la gente aquí va a acampar a la playa. Va con el 4x4 por todo terreno, por la arena, puedes conducir. Hay playas que puedes hacer una hoguera. Queda mucho de sí las playas. Pero el surf sí que es icono del país. Sí, el surf aquí, desde que eres así, los niños en vez de jugar al fútbol van a hacer surf. Oye, yo tengo entendido que la segunda persona que hizo surf aquí en Australia era una mujer. Sí, sí, sí. ¿Tú te atreves? ¿Eres Venga. surfera? Bueno, yo lo intento. Con aragoneses lo que haga falta. Bueno, familia, un saludo, os quiero un montón y nos vemos pronto. ¡Mua! ¡Hasta pronto! 'Cause I only lose my mind.